Buenas tardes amigos de Perú 21, bienvenidos nuevamente a La Voz del 21, mi nombre es Ricardo Monzón. Vamos a analizar una serie de cuestiones que son parte de la coyuntura política, social de nuestro país. Hoy y mañana se están produciendo unas movilizaciones, paralizaciones de los mineros informales, de mineros ilegales, en base a el registro, a una serie de demandas que tienen en base a este registro de minería, el REINFO. Y también hay otros aspectos políticos que están en el tapete, como por ejemplo una inhabilitación al presidente de la Junta Nacional de Justicia el día de hoy en el Congreso, lo que se va a decidir dentro de unas horas, una reconsideración que presentó el Congreso después que se había salvado el señor de la ASA, y ahora aparentemente se va a volver a votar para ver si es que finalmente es inhabilitado o va a continuar en su cargo. También tenemos el tema de la bicameralidad que hace poco se ha aprobado en el Congreso. Toda esta coyuntura política la vamos a analizar en este momento con Joaquín Rey. Joaquín, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo, gracias a ti por la invitación, con mucho gusto. Joaquín, bueno, primero hablábamos sobre estas movilizaciones que ya hemos visto hace unos minutos que están produciéndose en varias regiones del país. Por ejemplo, en Puno he visto hace un momento que ya están movilizándose algunos mineros. Respecto a este proceso de formalización tan mencionado y un rol que tiene el Congreso de la República para decidir si cede a las presiones de los mineros o no. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre las demandas de los mineros informales, de la minería ilegal? Hay un tema grande que implica inclusive hasta seguridad. Han habido atentados a algunas mineras, lamentablemente. ¿Qué opinas tú respecto a estas demandas y a lo que debe decidir el Congreso al respecto? Como no, Ricardo, mira, es un tema muy grande. Perú es un país minero y evidentemente la minería tiene dos vertientes muy grandes. La minería formal de gran escala, que crea empleo, que genera crecimiento económico, que reduce pobreza y que es fundamental para el desarrollo del país. Y de otro lado está la minería que puede ser informal o incluso ilegal y que es muy extendida y que emplea muchísimos peruanos. Y es una actividad que no se puede ignorar, que está en el territorio, que es una realidad y que tenemos que ver maneras de el- que sea una fuente de empleo y reducir sus impactos negativos hacia terceros. El mecanismo de Reinfo precisamente lo que buscaba era eso, era una incorporación a la formalidad de manera gradual mediante una autorización temporal para que se puedan desarrollar actividades de explotación minera en ciertas circunscripciones. No obstante, esto requería una serie de pasos y hay una enorme cantidad de mineros informales que solicitaron un permiso inicial, pero no continuaron con todo el proceso para llegar a tener esa autorización final. Y lo que han venido dándose son sucesivas ampliaciones. Yo no creo que en esta instancia debamos apostar por una nueva ampliación. Y yo creo que hay que ser un poco más drásticos en este aspecto, en particular porque la realidad del Perú es que, a diferencia de la minería formal, la minería informal y la minería ilegal es la principal fuente de contaminación. Y no solo eso, sino también está asociada a un enorme problema de inseguridad, de mafias y de crimen organizado. Es algo muy recurrente, sobre todo, por ejemplo, en la Sierra de la Libertad, que es una región con gran actividad de minería informal e ilegal y que ha tenido picos de situaciones realmente inaceptables, como fue el asesinato de 9 trabajadores de la mina Poderosa que se produjo a fines del año pasado y que además ha develado que existen vínculos entre organizaciones de minería informal y legal y organizaciones criminales internacionales como el Tren de Aragua. Y aquí no estamos hablando de pequeños productores muy humildes, que también los hay, pero en realidad lo que vemos en regiones como La Libertad más bien es que son organizaciones y que no es una exageración llamarlas organizaciones criminales que mueven muchísimo dinero y que tienen la capacidad de contratar unas suertes de milicias de seguridad privada que al enfrentarse con las fuerzas del orden o con seguridad privada de las minas, se llega a estas situaciones como la que se vio en el caso de Mina Poderosa el año pasado. Claro. De modo que es un tema sumamente delicado. No creo que el gobierno deba retroceder en políticas que ha trazado para formalizar y debe sí replantear el mecanismo del reinfo y no más bien dejarlo como tal y solamente ampliar un plazo para que más peruanos se puedan acoger a este régimen. Creo que hay que replantearlo de manera más integral.
Eso sin quitar que la minería informal y legal es una actividad que existe y que lo que tenemos que hacer es tratar de integrarla con la actividad económica general de una manera más armónica y evitando situaciones de riesgo, de delincuencia, de criminalidad, que es lo que hemos estado viendo. Podríamos decir que el reinfo, el sistema del reinfo, del registro de formalización minera, ha fracasado, no ha funcionado, o en dónde está, en qué actor del Estado es donde está fallando el asunto, porque claramente hay un problema que no está siendo bien atendido, ¿no? Creo que se puede decir sin ser exagerado que ha fallado, porque es un porcentaje muy bajo el total de mineros informales que se han acogido y han terminado el proceso de formalización. Y creo que el principal error está precisamente en ser cada vez más flexible con la fiscalización a estos procesos, ¿no? Lo que suele pasar en el terreno es que los entes fiscalizadores piden a las unidades productoras si es que tienen reinfo. Lo que muestran es un papel inicial de acogimiento, lo cual no demuestra que ellos han cumplido con todos los requisitos para realmente concretar la legalidad dentro de este proceso. Entonces, lo que hay que hacer es una fiscalización más estricta y no creo que la prórroga o dilatar más estas autorizaciones vaya en la dirección correcta, porque solamente flexibiliza y genera además lo que los economistas llaman riesgo moral, ¿no? Que es saber si, oye, yo puedo quedarme sin completar el proceso de formalización al del reinfo y sé que más adelante me van a condonar, me van a hacer una extensión del plazo y puedo continuar de esta manera por un tiempo indeterminado. No creo que eso sea una buena señal, creo que no debiera ya darse una extensión al mismo De otra vez acuerdo, más. de acuerdo, Joaquín. Vamos a saltar a otro tema que es parte de la coyuntura política también, y es que hoy día el Congreso va a definir, el Pleno del Congreso va a definir la inhabilitación o no del presidente de la Junta Nacional de Justicia, el señor de la ASA, y ha habido una confrontación política evidente de ya bastante tiempo sobre las fuerzas en torno a esta inhabilitación, si es que se da o no se da. Lo cierto es que superada esta confrontación, hay una agenda que el Congreso tendría que priorizar. Esa agenda, el Congreso, ¿a qué temas debería abocarse? ¿Cuáles crees tú que son las prioridades de esta legislatura que, superada la confrontación de la Junta Nacional de Justicia, tiene que abocarse al Congreso? Principal agenda del Congreso debiera estar en dos temas muy grandes. Uno es la reactivación económica y otro es la seguridad ciudadana. La reactivación económica básicamente porque el año pasado hemos tenido una contracción del PBI de medio punto porcentual en un entorno internacional que no era el peor y quedaba para mucho más. Entonces, ahí es una tarea compartida de Ejecutivo y de Legislativo. Y de hecho, la otra sería la seguridad ciudadana. Hoy día se revela una encuesta en un diario de circulación nacional que indica que el 84% de los ciudadanos se sienten inseguros al caminar en las calles de su barrio, del entorno de su vivienda, y esto es algo inaceptable. Entonces, creo que lo primero es no seguir agrandando esos problemas y más bien abocarse a la solución de los mismos. Y respecto del tema económico, creo que algo que añadiría mucho valor que da el Congreso es tratar de asegurar cierto nivel de estabilidad en el entorno jurídico y económico. Porque acá lo que hemos visto el año pasado es principalmente una contracción de la inversión privada, que representa el 70-80% de la inversión total. El país no puede crecer si es que la inversión privada está paralizada. Y si uno le pregunta a cualquier inversionista, y uno puede incluso identificarse con ese tipo de pensamiento, es que lo principal que uno requiere para invertir es tener cierta certidumbre de qué va a pasar con tu inversión en el mediano y en el largo plazo. Si es que se van a respetar los derechos de propiedad, si es que tú vas a poder acceder a los retornos de esa inversión, si es que las leyes a las que te sometes van a ser cambiadas de un momento a otro. Entonces, porque de lo contrario, si es que uno no tiene esas certezas, se torna un proyecto muy riesgoso y dice, bueno, mejor me voy a invertir a otro país, ¿no es cierto? Entonces creo que parte de la tarea que tiene el Congreso es procurar no alterar elementos que son importantes para los inversionistas, ¿no? Por ejemplo, como regímenes tributarios, como temas vinculados a la propiedad. Creo que esos son elementos fundamentales y sobre todo no contribuir a la inestabilidad política
porque la estabilidad política es parte de la incertidumbre de la que los inversionistas se escapan, evidentemente. Si uno no sabe quién va a ser el presidente del Perú en unos meses o el ministro de Economía la próxima semana, evidentemente lo va a pensar 2 veces antes de traer su plata al país. Entonces, Ujú. creo que un elemento central al que debe abocarse el Congreso es a preservar cierta estabilidad en el entorno jurídico, en el entorno de la legislación para hacer empresa. Eso es un Ahora, elemento muy importante. sí, hay, Respecto a la seguridad ciudadana, sí, perdón, Ricardo. no, te iba a consultar que hay una serie de proyectos en el Congreso que pretenden debatir el rol de las AFP, por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que estos proyectos van en esa línea de perjudicar esa estabilidad o esa visión que tienen del Perú los inversionistas? Creo que hay dos tipos de proyectos en torno a las AFPs en el Congreso. Hay uno que tiene que ver con la reforma integral del sistema de pensiones, que es algo que hay que saludar, porque el sistema privado tiene que ser reformado, tiene que estar pensado para una mayor cantidad de trabajadores, para los informales independientes que hoy día están excluidos, tiene que buscar que haya una mayor competencia en beneficio del afiliado, tiene que encontrar maneras de hacer que el sistema sea más flexible y se adecue a las necesidades y la realidad de los trabajadores de hoy en día. Entonces, la reforma es buena y hay muchas propuestas ya muy avanzadas en ese sentido, del Ejecutivo, un dictamen de la Comisión de Economía, de la propia Asociación de AFPs, de entidades del sector privado, y que tienen muchas ideas sobre las que hay coincidencia, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de introducir una pensión mínima, la necesidad de introducir más competencia al sistema, la posibilidad de que existan incentivos para que los informales independientes contribuyan a un fondo privado de pensiones, la importancia de la capitalización individual. Entonces son elementos en común que debieran ser el piso mínimo para aprobar esta reforma. Entonces eso por Ujú. un lado es muy, muy positivo. Lo que no es tan positivo son proyectos que buscan más bien ir en la dirección opuesta de la que persigue una reforma, que son proyectos que a través de retiros u otros mecanismos reducen el fondo previsional de todos los peruanos. Y eso es muy preocupante, Ricardo. En Perú han habido ya 6 retiros de AFP, dentro de los cuales se retiraron 90.000 millones de soles del fondo. Eso en su momento equivalió a cerca de la mitad del fondo que tomó 3 décadas construir. Eso no ha pasado en ningún lugar del mundo. Y la consecuencia directa de eso es que se deja sin pensión y sin protección para el futuro a una enorme cantidad de peruanos y nadie se da respuesta sobre cómo vamos a enfrentar este enorme reto, que es la sostenibilidad para este grupo de peruanos, muchos de ellos en condición de vulnerabilidad, que estarán además en mayor riesgo en la vejez, ¿no es cierto? Entonces, en esa línea no debemos seguir. En la Ujú. línea que sí debemos seguir es la línea de la reforma. Son dos cosas opuestas y el camino del avance es el camino de la reforma. La Comisión de Economía tiene en su poder ya un predictamen, diversas propuestas, y creo que corresponde que el congresista Revilla, quien preside esta comisión, ponga de una vez en agenda solo la reforma y se debate y se apruebe algo en esta legislatura, que los millones de peruanos que están excluidos del sistema previsional no pueden seguir esperando. Claro. Ahora, justamente esos proyectos de ley que serían perjudiciales, que comentas tú que ese tipo de retiros no ocurre en ninguna parte del mundo, son los más celebrados más bien por la ciudadanía, ¿no? Por qué crees tú que se da esa situación? Bueno, la verdad es que yo creo que es algo más una agenda de algunos políticos que de los propios ciudadanos y te lo explico con claridad. La verdad es que quienes se beneficiarían con un nuevo retiro serían básicamente ciudadanos de altos ingresos. De hecho, según la SBS, no lo digo yo, quienes podrían acceder a un eventual retiro, si uno ve el monto total, digamos, el 50% de lo que saldría en un retiro, ya sea de 2 o de 4 UITs, sería el 20% más rico. Entonces, en realidad es una política que es regresiva, que más bien favorece a quienes más tienen. Claro. Entonces, yo no creo que sea realmente un clamor ciudadano, es más una agenda de algunos políticos que a falta de mejor propuesta, pues están detrás de esto ya como una bandera proselitista, ¿no? Ujú. No creo que sea responsable, y esto no lo digo yo, lo dicen todos los entes técnicos que han sido consultados al respecto. Hablamos del MEF, la SBS, el BCR, pero además los entes de afuera, ¿no? La OCDE, el Fondo Monetario, el BID, y una larga lista de especialistas. Entonces, si es que todo el mundo te dice que conocen la materia, que esta es una mala idea, y van y lo manifiestan así en el Congreso, creo que los legisladores debieran pues prestar oído a esa opinión experta y actuar en consecuencia. Ujú.
Y a propósito de esta reforma constitucional para la bicameralidad, en el 2026 vamos a tener una Cámara de Senadores que va a revisar los proyectos de ley de la Cámara de Diputados con el objetivo de que haya mejores leyes, justo de lo que estamos hablando, las leyes que se formulan y se aprueban finalmente en el Congreso. ¿Tienes esperanza de que la bicameralidad nos ayude a justamente mejorar ese panorama, que las leyes sean mucho mejor pensadas, tengan un costo-beneficio, que muchas de ellas no tengan una exposición de motivos mucho más fundamentada, más técnica? ¿Crees tú que la bicameralidad va a mejorar las leyes en el Perú? Sí lo creo y celebro su aprobación. Creo que es una reforma largamente postergada. Creo que la bicameralidad nunca debió eliminarse en el país. En las democracias más consolidadas lo tienen y así lo demuestran. Creo que el solo hecho de tener un filtro adicional en el proceso de producción legislativa definitivamente tiene que aportar en algo, ¿no? Podemos pensar en muchas leyes que luego de haber sido aprobadas han recibido un rechazo masivo cuando ya era muy tarde. El hecho de tú tener dos instancias por lo menos da un tiempo de reflexión entre ambas aprobaciones, ¿no? Y un tiempo de mayor exposición pública. Eh, entonces, creo que eso es saludable de todas maneras. Además, me parece que el hecho de que se esté planteando el Distrito Único Nacional para una buena parte de los eh, quienes serán senadores, también es algo positivo porque el foco que tiene la Cámara Baja, que ahora será Cámara de Diputados, es un foco más bien de representación regional, y lo cual es muy bueno y es muy importante, pero no hay que olvidar que también hay proyectos de interés nacional y muchos grandes proyectos en Perú se han quedado sin avanzar precisamente por enfrentamientos entre regiones, ¿no es cierto? Como algunos proyectos hídricos, sobre todo en el sur del país. Entonces, si uno tiene esa visión más de conjunto, esa visión de país, ¿no? Y esa visión de regiones e incluso rivalidad entre regiones, creo que se va a añadir una perspectiva que es valiosa en el proceso de dación de leyes. Entonces yo lo celebro. Ahora, tampoco es la panacea, evidentemente, para que haya una buena producción legislativa, no solamente falta un buen diseño del proceso, sino también quienes ocupan los cargos en el Congreso, en la Cámara Baja y Alta, sean también ciudadanos preparados, que estén ahí por las razones correctas. Y creo que en esa materia y en ese frente aún hay algunas tareas pendientes por abordar, ¿no? Dentro de la reforma política, yo creo que ha habido, de hecho, algunos retrocesos en ese frente, como por ejemplo la eliminación de las primeras verdes simultáneas y obligatorias, eh, la permanencia del voto preferencial, que creo que más bien debilitan los partidos políticos y creo que potencialmente pueden reducir la calidad de la oferta electoral. Entonces yo creo que ahora hay que enfocarse en ese tipo de reformas. Hay varias ideas, la renovación por mitades, reducir el tamaño de los distritos electorales. En fin, hay una agenda ahí pendiente, pero en cualquier caso, creo que la aprobación de la bicameralidad es un buen primer paso. Es algo positivo y yo saludo que así se haya concretado la semana pasada. De acuerdo, Joaquín. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto, Ricardo. Un abrazo. Bien, ha sido Joaquín Rey quien ha analizado la coyuntura política, la coyuntura social, inicialmente sobre estas movilizaciones que se están produciendo de mineros informales, mineros ilegales, que pretenden ampliar el plazo del reinfo, luego sobre la agenda parlamentaria post inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, algo que todavía se va a definir y finiquitar el día de hoy con la votación a uno de sus miembros, y pasando por supuesto por el tema previsional, pasando también por supuesto por la bicameralidad aprobada y que se va a hacer efectiva en el 2026, y vamos a tener dos cámaras tanto de diputados como de senadores para tener aparentemente mejores leyes, que es lo que nosotros queremos en nuestro país. Vamos a seguir analizando esto y otros temas en nuestras plataformas, así que sigan conectados a Perú 21.